Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 30 de octubre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Además de la estación Éxito 107.1 FM, la estación del sur de Miami, Territorio Éxitos, usted también nos puede escuchar por la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en www.exito107.com, también nos puede ver. Acuso el recibo de Juan Bautista González, quien nos saluda desde una Caracas con las primarias judicializadas. Henry Moreno Hernández nos saluda desde Atlanta, Georgia, donde él es solidario con Acapulco, devastada por la naturaleza. María Fernanda Mazzarelli nos saluda desde Buenos Aires. Alfredo Eduardo González Pedrique y Marianela desde Dulcinela en Toronto, Canadá. Rafael Romero, lluvias de bendiciones, amén, muchísimas gracias. José de Villa desde Maracaibo con un abrazo estrangulante. Fernando dice, el amigo Maravino José de Villa dice: Venezuela es tan insólita que la oposición hace unas elecciones internas y el chavismo canta fraude porque ellos no ganaron. Fernando Andrade desde Barquisimeto, Guillermo Lozada desde Johns Creek en Georgia, Yoya desde Toronto. ¡Ay, está cumpliendo años Georgia! Felicitaciones, Yoya, escorpiona. Nancy Teresa Herrera desde Valencia, Saeda Bon desde Orlando, Marisabel Vargas en Palmersville. 6 grados comenzó el frío allá en Tennessee. Carlos Cuevas en Filadelfia. A ver, bueno, muchísimas gracias a todos. Doña María Alicia Cifontes, me agradece el descubrimiento de Verónica Swift, que lo colocamos en la carta del sábado. Doña María Alicia Cifontes recibe religiosamente su carta. Usted también la puede recibir todos los sábados a las 8 de la mañana si entra en cesarmiguelrondon.com/boletín. Allí se inscribe. Gracias pues a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Hoy estoy como que sobrealumbrada. No se me ve ni la ceja. Sí, la luz está como donde no... Sí, ya lo arreglamos, Ajá. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos, feliz comienzo de semana. María Sofía Rodríguez está en la producción informativa en Madrid. Buenos días, María Sofía. Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Carlos, muy buenos días. Buenos días, César. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 30 de octubre, es el día de San Marcelo de León, San Claudio de León. Felicitaciones a los Marcelos y a los Claudios, a las Marcelas y a las Claudias. Santa Eutropia de Alejandría, San Gerardo de Potenza. Felicitaciones a los Gerardos y Gerardas. San Germán de Capua. Felicitaciones pues también a los Germán. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Tauro
Luna de llenura, abundancia. Me han quitado la luz. Luna de llenura, abundancia, prosperidad. La luna para invertir, para establecer cuentas bancarias. Y esa luna estará allá arriba hasta las 11:08, cuando entrará menguante en Géminis. Luna de comunicación, luna para difundir ideas, luna para todo aquel que quiera dirigirse a un público. De manera que tenemos para el día de hoy un sol y dos lunas. Luna menguante en Tauro hasta las 11:08 de la mañana, y de ahí en adelante por el resto del día menguante en Géminis. El sol, por supuesto, está en Escorpio este 30 de octubre del año 2023. Hoy es el Día Mundial del Fisiculturismo. Esto porque tal día como hoy nació Charles Atlas, cuando uno de los pioneros del fisiculturismo. En mi época de niño, en los suplementos, con comiquitas, con tiras cómicas, las aventuras de Superman, póngale usted, en la última página venía una publicidad de Charles Atlas que decía: no sea un alfeñique. Tardé en aprender qué era alfeñique. Hoy es nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a conversar con el periodista Juan Camilo Blanco de RCN allá en Bogotá para analizar las elecciones regionales de ayer, donde el señor Petro y sus candidatos recibieron lo que en España llamarían un varapalo o una felpa. Con Luis Vicente León vamos a analizar las últimas encuestas que ellos han realizado en Data Analysis. ¿Cómo está la popularidad de Maduro? ¿Podría ser sustituido por otro candidato en el oficialismo? En California, Huntington Park, vamos a conversar con Rosario Marín. Fue tesorera de Estados Unidos, es militante, integrante del Partido Republicano, y con ella vamos a analizar las candidaturas presidenciales dentro del Partido Republicano, habida cuenta de la renuncia de el ex vicepresidente Mike Pence. En Roma vamos a conversar con el periodista Sergio Mora. Algunos tópicos controvertidos como el final de la vida, el género, la identidad sexual o el diaconado femenino no presentan ninguna conclusión en el documento final del Sínodo Vaticano, que ya ha terminado. En Madrid vamos a conversar con el periodista Ángel Expósito de La Linterna en COPE. Pedro Sánchez defiende la amnistía en el Comité Federal del PSOE por el interés de España y en defensa de la convivencia entre los españoles. ¿A dónde está conduciendo Pedro Sánchez a España con esta jugada? Y en Lima vamos a conversar con el internacionalista Francisco Belaúnde a propósito de las conclusiones de la reunión del G7 en Japón. Nuestro foro en el día de hoy se lo vamos a dedicar a los fake news, las falsas noticias que pululan. Hoy por hoy lo vamos a hacer con Adrián González, director de la ONG Cazadores de Fake News en Santiago de Chile. Hoy, en 30 de octubre, en las efemérides, tenemos que en 1735 nació John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos. El 30 de octubre de 1917, el gobierno británico aprobó la Declaración de Balfour. Fue una manifestación formal pública del gobierno británico en plena Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. El 30 de octubre de 1921, hace 103 años, se estrenó en Los Ángeles la película muda El Jeque, que protagonizó el que era el ídolo en aquel momento, Rodolfo Valentino. Esto que viene es interesante. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles monta en la radio una adaptación dramatizada de la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, donde los marcianos invadían la Tierra. La transmisión fue
hecha magníficamente por su compañía teatral, y el detalle estuvo en que los oyentes, muchos oyentes, se lo creyeron. Creyeron que en efecto los marcianos estaban invadiendo, y se armó el gran pánico. Y eso que Wells al principio había dicho, esto es una adaptación de la obra de H.G. Wells. Orson Welles y H.G. Wells no tenían nada que ver el uno con el otro. Pues ese evento resultó histórico. Hasta se hizo una película. Bueno, la película La Guerra de los Mundos se ha filmado varias veces. El último que la filmó fue Spielberg con Tom Cruise. Hay una versión famosa protagonizada por Gregory Peck. Pero se hizo una película protagonizada por Vic Morrow. ¿Recuerdan al legendario sargento Saunders de combate? Bueno, Vic Morrow, la película se hizo sobre el pánico que cundió, sobre todo en New Jersey, donde la gente corrió desesperada a esconderse. El 30 de octubre de 1961, en plena Guerra Fría, y como demostración de fuerza y propaganda, la Unión Soviética detonó a 4 kilómetros de altitud sobre Nueva Zembla, un archipiélago ruso situado en el mar de Barents, en el océano Ártico, la bomba del zar o emperador de las bombas, equivalente a 57 millones de toneladas de TNT. Es la mayor explosión provocada por el hombre hasta la fecha. Fue 3.125 veces más poderosa que la bomba atómica Little Boy lanzada sobre Hiroshima en Japón. 3.125 veces más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima. Inconcebible. El 30 de octubre de 1974, en Kinshasa, República Democrática del Congo, se da lo que se conoció como la pelea del siglo, The Rumble in the Jungle, por el campeonato mundial entre Muhammad Ali y George Foreman. Ali ganó por nocaut en el octavo asalto. Se hizo una película que ganó el Oscar de Leon Gast, Cuando éramos reyes. Norman Mailer escribió un libro magnífico, El combate. En fin. Hoy está cumpliendo 42 años la señora Ivanka Trump, la hija de Donald Trump. El 30 de octubre de 1896, Amy Beach debuta con la Orquesta Sinfónica de Boston. 30 de octubre de 1896, con su Sinfonía Gaélica, la primera obra importante de una compositora estadounidense. El 30 de octubre de 1897 nació Agustín Lara. Y hoy está cumpliendo 84 años. Nació el 30 de octubre de 1939 la gran Grace Leak, la cantante de Jefferson Airplane. Bien, el reloj nos dice que ya son las 9:14 de la mañana. Tiempo para hacer contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, feliz lunes para todos. Ya casi se nos acaba el mes, pero este fin de semana y durante esta semana se están celebrando fiestas como Halloween, y queremos explicarles a las personas que ocurren en este tiempo, en estas fiestas, muchos accidentes de peatones, personas cruzando la calle, inclusive con niños. Así que les recomendamos que tengan mucho cuidado, que no maneje rápido alrededor de las comunidades donde haya casas, donde haya apartamentos o edificios, que mantenga a sus hijos muy cerquita, que no los suelte de las manos, y que vaya por calles donde haya claridad y no oscuridad. De tal caso, en todos los años vemos muchos accidentes con menores y personas mayores de peatones alrededor de esta fecha, así que les recordamos que nuestro número de teléfono está 24/7 para ayudarle. Ese número se lo doy de inmediato para que lo guarde en la memoria de su celular, Dice 855-DOLOR55.
855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Hani, aparte de las recomendaciones que nos dices, que nos acabas de dar, no suelte a sus niños, ande siempre por calles suficientemente iluminadas, sobre todo porque los disfraces del Halloween suelen ser de colores oscuros, negro, por ejemplo, ¿verdad? Se disfrazan de brujas. Aparte de esas recomendaciones, ¿qué otras tienes para nosotros, para nuestros oyentes, en estos tiempos de Halloween? Bueno, como le digo, si su hijo tuvo un accidente, si ni quiera Dios lo arrollen o a usted, inclusive papá, es importante que vaya al hospital, pero siempre se encargue de hacer el reporte de la policía, tomar fotos de la escena del accidente, esté claro, esté oscuro y obviamente usted nos llame desde la escena del accidente. El año pasado tuvimos muchos casos así similares y es súper importante que nosotros tengamos la información porque de esa manera podemos recuperar el 100% de los gastos, incluyendo todos los gastos médicos y la compensación monetaria. Recuerde que usted no nos tiene que pagar un centavo y lo más importante es que le vamos a ayudar desde la escena del accidente. Ahora, es importante, Hani, tener la placa, el tag del automóvil si tenemos un caso de hit and run. Te lo digo porque el fin de semana conocimos de un caso, iba una muchacha en su scooter, un automóvil cruzó mal, ella tuvo que lanzarse al asfalto, a la calle, se fracturó la muñeca por la caída y el automovilista ni se dio por enterado. Exactamente, muchas personas ni se dan por enterado, pero si es un hit and run, sí necesitamos la placa. Recuerden que nosotros somos abogados de accidente que vamos en contra del seguro del culpable, no en contra de la persona. Así que para nosotros poder cobrar hay que haber un seguro que pueda respaldar todos los gastos y pueda indemnizar a la víctima del accidente. Pero para esa mayor compensación, para la indemnización, lo más importante son las evidencias y por eso le recomendamos, no espere a los días, no espere a hablar con el seguro. Anote ahora mismo nuestro número de teléfono, el 855-DOLOR55, es súper importante. Si tienen personas viniendo de otro lugar, si tienen personas turistas que vienen de otro país, si van de pasajeros, todas esas cosas son muy importantes para que usted pueda obtener una compensación monetaria. ¿Ya vive en Estados Unidos o no vive en Estados Unidos? Le repito entonces el número, 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes, 9:19. El editorial con César Miguel Rondón. Comisión Nacional de Primaria. Comunicado. La Comisión Nacional de Primaria agradece a todos los factores políticos y sociales sus generosas manifestaciones de apoyo y solidaridad en los últimos días. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse en sus casas o lugares de trabajo este lunes 30 de octubre de 2023, mientras los miembros de la Comisión y las juntas regionales atienden los diversos llamados de las instituciones públicas. Firma Comisión Nacional de Primaria, Caracas, 29 de octubre de 2023. ¿Qué significa este comunicado escueto, puntual? Pues que hoy han de comparecer ante la Fiscalía, entre otros, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, y otros distinguidos miembros de la Comisión y de las juntas que organizaron con éxito y solvencia las elecciones primarias del domingo 22 de octubre pasado. Están siendo citados en una movida arbitraria,
ilegal, injustificada por parte del régimen, usando a quien pues es el que se presta para estos trabajos sucios, como lo es el fiscal general de la República. El comunicado pide quédense en sus casas, es decir, no salgan a manifestar a favor nuestro. ¿Y para qué? ¿Por qué esa solicitud? Para no caer en la violencia. La Comisión Nacional de Primaria, con este comunicado, está dando otra muestra extraordinaria de sensatez, de conocer al fondo cuál es el tumbao y la caída que tiene el régimen, saber dónde suelen poner las trampas. El régimen tiene casi un cuarto de siglo incitando a la violencia donde impera, porque surgió de la violencia. El señor que el 4 de febrero dijo, me hago responsable, nunca pagó por los 300 y tantos muertos que su irresponsabilidad ocasionó ese día. Quiero decir, nunca pagó judicialmente, penalmente. Pues bien, la violencia es la provocación. Y como bien dijo el amigo, el oyente Jesús de Villa desde Maracaibo, el régimen es tan insólito que la oposición organiza unas elecciones primarias para elegir su candidato presidencial y el chavismo grita fraude porque no ganaron. Eso es lo más absurdo del mundo. Pero ya los conocemos. Lo que les ha tenido sumamente irritados es que la sociedad civil organizó de manera impecable unas elecciones primarias, sin ayuda de nadie, especialmente ni del Consejo Nacional Electoral, ni de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que no hicieron falta. Fue la fiesta, la celebración democrática de los civiles, de la civilidad. Y les molesta la masiva votación que se dio el domingo. No sabemos a dónde va a terminar esta historia. Ya al señor Saab le instruirán otra piedra pesada a colocar en el camino, ¿verdad? Pero por lo pronto, paso a paso, y no se cae en provocaciones. 9:24 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 30 de octubre en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:27 vamos con las noticias más importantes de este lunes 30 de octubre. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, atacaron un edificio militar en territorio sirio. Dijo hoy en un comunicado la FDI. Hace poco, en respuesta a los lanzamientos desde Siria hacia territorio israelí, un avión de las FDI atacó infraestructura militar en territorio sirio. Además, después de los lanzamientos hacia el territorio israelí desde el Líbano ayer, un avión de las FDI atacó objetivos pertenecientes a la organización terrorista Hezbollah en el Líbano. Las fuerzas terrestres del ejército israelí llegaron hoy lunes a las afueras de la ciudad de Gaza, tras haber avanzado desde el este de la franja en dirección a su interior. Los tanques israelíes han alcanzado la carretera de Salaheddin, la arteria principal de enclave palestino y que lo cruza de norte a sur. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina advirtió por su parte que sus equipos en Gaza recibieron 24 camiones de la Media Luna Roja egipcia a través del cruce de Rafah, que contenían suministros de alimentos y artículos de primera necesidad. En total, la organización señaló que ha recibido 118 camiones con alimentos y material médico. Hoy 60 camiones esperan para entrar en Gaza.
Benjamín Netanyahu y Joe Biden hablaron ayer domingo por la mañana sobre los esfuerzos para localizar y asegurar la liberación de más de 220 rehenes israelíes y para aumentar significativamente el flujo de asistencia humanitaria hacia Gaza. Biden reiteró el derecho de Israel a protegerse, pero también subrayó la necesidad de hacerlo de manera consistente con el derecho internacional humanitario que priorice la protección de los civiles. Cita textual, según un comunicado de la Casa Blanca. El vicepresidente Mike Pence abandonó el sábado su candidatura a la nominación presidencial republicana, poniendo fin a su campaña para la Casa Blanca después de luchar para recaudar dinero y ganar terreno en las encuestas. Dijo: "Me ha quedado claro, este no es mi momento". Así afirmó Pence en la reunión anual de la coalición judía republicana en Las Vegas. Entonces, después de mucha oración y deliberación, he decidido suspender mi campaña para la presidencia a partir de hoy. Siempre supimos que esta sería una batalla cuesta arriba, pero no me arrepiento. Y agregó: "Nunca dejaré de luchar por los valores conservadores y nunca dejaré de luchar para elegir líderes republicanos con principios para todos los cargos del país". Agradecemos este audio a La Voz de América, cortesía de Unión Radio. Ciudades de todos Estados Unidos se están recuperando de otro espantoso fin de semana de violencia armada, pocos días después de que un hombre de 40 años perpetrara 2 tiroteos en Lewiston, Maine, el pasado miércoles por la noche, matando a 18 personas. Este año se han registrado al menos 580 tiroteos masivos en todo el país, y 11 se registraron durante el fin de semana, según Gun Violence Archive. En Indianápolis, una fiesta de Halloween terminó con una persona muerta y otras 9 heridas cuando se produjeron disparos el domingo. Por otra parte, un tiroteo en Tampa, Florida, dejó 2 personas muertas y heridas a otras 16, mientras cientos de personas salían de bares y clubes nocturnos. A más de 1000 millas al norte, al menos 15 personas también recibieron disparos el día de ayer, domingo, por la mañana, en el oeste de Chicago. En Venezuela, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, así como la vicepresidenta Mildred Camero y el miembro suplente Roberto Abdul Hadi, declararán hoy ante la Fiscalía General de la República para responder por las denuncias de fraude en los comicios opositores que hoy cumplen 8 días de haberse celebrado. Los miembros principales de la CNP, así como varios jefes de algunas juntas regionales, deberán comparecer hoy ante investigadores especializados en legitimación de capitales. Por otra parte, los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, CNP, pidieron en un comunicado a los ciudadanos evitar acompañarlos a la Fiscalía, comunicado que ya leímos para ustedes. Joe Biden firmará hoy una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial. Las empresas que desarrollen modelos de IA que representen riesgos graves para la salud y la seguridad públicas, la economía o la seguridad nacional, tendrán que notificar al gobierno federal cuando entrenen el modelo y compartir los resultados de las pruebas de seguridad antes de hacer públicos los modelos. Las áreas incluidas en la orden del presidente Biden, más allá de la seguridad y protección, según la Casa Blanca, son privacidad, equidad y derechos civiles, e innovación y competencia. Los aliados del presidente Gustavo Petro perdieron el control de todas las principales ciudades de Colombia en las elecciones regionales del domingo. En la capital, Carlos Fernando Galán, ex senador centrista que prometió combatir el crimen y construir nuevas carreteras, ganó con 49% de apoyo frente a Juan Daniel Oviedo, exdirector de la Agencia de Estadísticas de la Nación, que obtuvo 20%. El candidato al gobierno, Gustavo Bolívar, quedó en tercer lugar con el 19%, con más del 96% de los votos escrutados. En Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia,
el ex candidato presidencial de derecha Federico Gutiérrez, quien perdió ante Petro en el 2022, ganó la carrera por la alcaldía. Alejandro Char, empresario y miembro de una de las familias más ricas de Colombia, ganó en la ciudad portuaria caribeña de Barranquilla. Alejandro Eder, parte de una familia adinerada con un negocio de ingenio azucarero, ganó en Cali. Vamos a Colombia para ahondar en este tema. En la línea telefónica desde la ciudad de Bogotá está el periodista de RCN, Juan Camilo Blanco. Juan Camilo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días para ustedes, para todos los que nos escuchan. Y bueno, una jornada electoral bastante movida para verlos en lo político. Juan Camilo, creo que no te estamos escuchando bien, se oye entrecortado. Cuelga que ya Laura Rodríguez, nuestra productora, vuelve a llamarte. Mientras Laura procede, leo lo siguiente. Los aliados del presidente Gustavo Petro perdieron el control de todas las principales ciudades de Colombia en las elecciones regionales de ayer domingo. Ocurrió así en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla y en Cali. Ahora sí estás de nuevo con nosotros, Juan Camilo. Juan Camilo. Bueno, les comentaba que un fin de semana muy movido, por lo menos en lo político aquí en Colombia. A ver, ¿qué significa esto para el gobierno del presidente Petro, esa derrota en las principales ciudades? Bueno, muchos han catalogado esto como un plebiscito a favor o en contra del gobierno, y sin duda fue en contra. Bogotá fue claro ejemplo de eso, principalmente por sus ideas, ¿no? El presidente Gustavo Petro hasta el último momento, incluso con su visita a China, insistió en cambiar proyectos como el metro, la primera línea del metro en la ciudad, que él la quiere hacer subterránea, y esto fue una clara demostración de que la gente no está de acuerdo con ese modelo que él quiere implementar, digamos, por lo menos en el transporte público. Así podríamos repetir lo mismo en Medellín, que prácticamente arrasó el candidato de la derecha, Daniel Quintero, que es muy cercano al presidente, pues obviamente no tuvo fuerza, así haya renunciado a la alcaldía. En Cali, por ejemplo, fue una sorpresa total porque se tenía pensado que iba a ganar por lo menos ese candidato cercano a Gustavo Petro. Sin embargo, fue todo lo contrario y cambió el panorama político. Las principales ciudades del país demostraron que no están conformes, por lo menos con lo que está planteando el pacto histórico, que es el partido de gobierno. A ver, hace referencia, Juan Camilo, al hecho puntual de la propuesta de transporte, pero me llama la atención que entre los ganadores hay empresarios. Los presentaste como representantes de la derecha. Está Alejandro Eder en Cali, de una familia adinerada en el negocio del ingenio azucarero. Alejandro Char en el caso de Barranquilla. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Bueno, claramente también esta es una demostración, uno, de que las maquinarias siguen siendo importantes. Para nadie es un secreto que la familia Char tiene obviamente mucho poder político en Barranquilla y en esta zona de la costa Caribe, y era, digamos, prácticamente un triunfo cantado. Ellos habían hecho una campaña, es la tercera vez que Alejandro Char ha hecho campaña y ha sido electo, digamos, y obviamente siempre en contra un poco de lo que ha sido las políticas de izquierda, por decirlo de esta manera. Y Alejandro Eder fue una sorpresa total, obviamente fue el respaldo de la ciudadanía y un poco como dejar de lado ese estigma que ha entregado el gobierno nacional a los empresarios. Lo hemos visto en varias oportunidades que el presidente Gustavo Petro los ha atacado, y es también un mensaje del decirle que a la gente también le importa el sector privado. Sí. ¿Qué ha dicho a todas estas el presidente Petro? ¿Qué han dicho sus aliados? Mire, el presidente Gustavo Petro anunció que iba a hacer la locución una vez terminara, o bueno, ya hubiese como un panorama claro en las elecciones. Primero se tenía previsto a las 7 de la noche, luego a las 8 de la noche, terminó hablando a las 8:45 alrededor de esa hora,
un discurso muy, digamos, corto, a diferencia de lo que nos tiene acostumbrados, y muy mesurado. Le pidió a los ganadores que los esperen en la Casa de Nariño para hablar, para ver cómo pueden hacer transversal, por decirlo de alguna manera, las políticas de ellos con las que plantea el gobierno. Sin embargo, minutos después, luego de su mensaje conciliador, en Twitter aseguró que él no había perdido, que tenía varios gobernadores electos, luego borró ese mensaje y pues obviamente, como nos tiene acostumbrados, seguramente esta semana seguirá opinando de la política nacional y diciendo pues que no perdió. Pero evidentemente perdió, así lo lee toda Colombia, ¿no? Claro, fue una derrota total, digamos, incluso en consejos, en juntas de acción local, no solo en alcaldías y gobernaciones. Igual él da por triunfo, digamos, algunos gobernadores, algunos departamentos que no son del pacto histórico, sino de partidos, entre comillas, de coalición, pero que realmente no lo representan a él. Por ejemplo, Chocó, él menciona que Chocó es un departamento en el que ganó y realmente no fue así, ganó el Partido Liberal y no fue que hicieran campañas del pacto histórico para que la que es hoy la gobernadora electa quedara. Ya lo veo. Juan Camilo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, gracias a ustedes y ahora viene otro capítulo entonces en la política colombiana. Vamos a ver cómo se complementa el presidente con tantos cambios que le esperan por lo menos en las regiones. Ya lo veo. Juan Camilo Blanco nos habló desde Bogotá, es periodista de RCN. 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:42 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que has de realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en los Estados Unidos, llama al 8448-MIGRAR. 8448-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Esto lo leo en Al Navío. La oposición ya tiene a su candidata para las elecciones, María Corina Machado, pero es posible que el chavismo decida cambiar a Nicolás Maduro como su elegido de cara al proceso electoral. Sobre esto escribió Luis Vicente León. La política siempre es muy relancina y las proyecciones están llenas de riesgo, pero está claro que el escenario más probable es que el chavismo corra con Maduro como candidato. El escenario de sustitución de Maduro es muy remoto, pero ¿cómo está la popularidad de Maduro si lo comparamos no solo con María Corina Machado, sino con otros líderes eventuales dentro del oficialismo? Vamos a conversar directamente con Luis Vicente León. Vamos hasta Caracas. Luis Vicente, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Encantado de hablar contigo. Luis Vicente, ¿cómo está la popularidad del señor Maduro? Bueno, ya tiene bastante tiempo en un nivel muy bajo. Maduro realmente, luego de sus elecciones iniciales, que había tenido todavía el empuje del endoso de Chávez, la verdad es que Maduro empieza a caer muy rápidamente, unos meses después de la elección presidencial, donde, por cierto, apenas gana con un par de puntos porcentuales, que es prácticamente un empate. Si fuera por arriba o por debajo, igual, es un país dividido en dos partes iguales, él básicamente va descendiendo permanentemente a niveles
que mantuvo durante un tiempo en el entorno del 30% de aceptación popular. Pero ya digamos, en el último par de años, con algunos meses de excepción, sobre todo cuando hay cierta recuperación en la percepción de la economía, en realidad Maduro ha tenido sus peores niveles de conexión para llegar prácticamente, bueno, a nivel de evaluación de gestión, porque hay dos variables que me parecen importantes: la evaluación de gestión, número uno, y por otro lado la disposición de voto presidencial. En la evaluación de gestión, Maduro tiene alrededor de 20-21% de evaluación positiva, que son básicamente los peores niveles históricos para él. Y en disposición de voto, cuando tú presentas una lista de candidatos, en realidad esa disposición de voto baja hacia el entorno de los 15%. Entonces, obviamente que él tiene, sin duda, un problema importante de movimiento y popularidad. Eso parece absolutamente claro. Sin embargo, plantear de ahí la tesis de que Maduro va a buscar un sustituto, fundamentalmente por su pérdida importante de popularidad, es un poco más complejo. No me refiero a la lógica, porque obviamente si tú en un país, en un partido normal, tu líder tiene problemas importantes de popularidad, obvio que el partido estaría buscando, incluso a través de algunos otros mecanismos, incluyendo las elecciones primarias, la posibilidad de seleccionar un candidato que tenga mejores opciones desde el punto de vista electoral, ¿no? Eso es un tema natural en la democracia convencional. Pero este no es el caso de Venezuela. Primero, no existen muchos líderes en el chavismo, incluso que tengan mucha más popularidad que el propio Maduro. El chavismo completo tiene un alto nivel de desaprobación, quizás con la única excepción de Rafael Lacaba, que siendo un líder del chavismo, mantiene unos niveles de aceptación popular, digamos, importantes. De hecho, es el segundo después de María Corina Machado. Pero la verdad es que no está planteado el lanzamiento de un candidato como Lacaba, porque Lacaba más bien está ahí en lo que podríamos llamar el clúster de Maduro. No estaría dispuesto de ninguna manera a retarlo, porque además retar en la revolución saben lo que significa. Es un tema muy peligroso, y creo que además él está mucho más buscando ser parte de ese centro, núcleo de poder de Maduro. Más bien creo que él podría servirle como una especie de booster a la candidatura de Maduro. Entonces, vistas las circunstancias así, ¿cómo quedaría una campaña donde se enfrentasen María Corina Machado y Nicolás Maduro? Bueno, es que no habría prácticamente ninguna duda de que María Corina Machado sería la candidata favorita por mucho en una elección presidencial. No tanto como en la elección primaria, es importante decirlo, porque en la elección presidencial primero participa el chavismo, y por mucho que es una fuerza debilitada, pues por supuesto fractura una parte de los votos, pero ella sería claramente favorita. El segundo problema de esa elección presidencial es que no existe una probabilidad elevada de que sea una candidata unitaria, como si fue prácticamente en la elección primaria, porque el único candidato que tenía algo de respaldo popular se retira en el juego y ella queda prácticamente solo frente a un grupo de candidatos que eran muy pequeños. Ese no es el caso de la presidencial, porque ahí tú tienes un par de actores, pero sobre todo uno, que cuando tú lo buscas en la encuesta, todavía te aparece, o sea que capitaliza algo de la gente que no le gusta la oferta de María Corina Machado, y es básicamente Benjamín Rousseau, que no habiendo participado en las elecciones primarias, uno no habla mucho de él porque no estaba en el juego para el análisis de la primaria, pero sí está en el juego para el análisis presidencial. Ha dicho explícitamente que se va a lanzar, y es lo que uno llamaría un outsider, que sin mucha campaña sigue partiendo María Corina arriba, pero y él está 20 puntos abajo. Sí, pero 20 puntos significa una fractura importante de lo que era la votación
estelar que debería tener la oposición si estuviera unitaria. El segundo problema ahí es la abstención, porque uno, si ve la preferencia, es obvio. De hecho, si ve la preferencia, la oposición incluso fracturada ganaría. Es decir, no es como en otros eventos históricos donde la fractura permitía que el candidato chavista se colara. En este caso, incluso fracturada, la oposición le da tamaño para poder enfrentar a Maduro con éxito. ¿Cuál Sin fractura? embargo, Perdona que te interrumpa, Luis Vicente. ¿Una fractura con quiénes? Porque como hay tantas oposiciones en este momento... Bueno, realmente, como te decía, hay muchos candidatos que van a estar en el ruedo. Sí. De hecho, nosotros sabemos ya que en el ruedo va a estar, el candidato de lo que llamamos la oposición institucional. Nosotros ahorita estamos hablando de María Corina Machado, pero tampoco estamos seguros de eso, porque debemos recordar que María Corina Machado tiene este es un tema muy complejo, porque es una inhabilitación que nosotros básicamente consideramos una inhabilitación inconstitucional, porque la Constitución venezolana plantea claramente que la inhabilitación tiene que tener una sentencia firme de juez. Pero en realidad, para el gobierno venezolano es legal y está basada en la ley de la Contraloría. Si bien la Constitución está encima de cualquier ley, le ha servido al gobierno para inhabilitar candidatos en el pasado, empezando por el propio Leopoldo López. Por lo tanto, este tema es casi que uno puede decir que legalmente tú tienes todo el derecho a la habilitación, pero empíricamente, si María Corina Machado fuera hoy a inscribirse, no la dejaría. Y no la dejaría la misma institucionalidad que la ha inhabilitado. Por lo tanto, este tema no está resuelto. No es verdad que la oposición ya tiene candidato. Ha escogido su candidato, pero no tiene por ahora resuelto la posibilidad de que ese candidato corra en la elección. Pero suponiendo que estuviera María Corina o el candidato de la oposición institucional, elegido, seleccionado, acordado, como sea, tendrías enfrente Benjamín Rauseu, que también sería un candidato, lo que llamamos el candidato outsider, estaría Carri, que también ha anunciado su lanzamiento a las elecciones, estaría Martínez, el candidato de la Acción Democrática Judicializada, que también ya ha manifestado que va a participar en la elección. Los últimos dos no son candidatos con mucha fuerza, tienen entre 3 y 1% de disposición de voto. Pero bueno, ya de entrada, cuando tú estás en una batalla difícil, tú no quieres perder ningún porcentaje, porque cada voto va a contar. Esas son fracturas minoritarias. La fractura relevante sería, en efecto, la del outsider. En este caso, la de Benjamín Rauseu, siendo, de nuevo, minoritario pero fuerte. Si a eso le añades la gran variable, que no es esa ni siquiera, la gran variable es la abstención. Si la oposición se fractura, o si María Corina Machado no puede ser la candidata por la inhabilitación, lo que estará buscando seguramente Maduro es que esa acción desmotive a una parte de la oposición que siente que María Corina Machado tiene que ser su candidato y que eso se convierta no en una sustitución por otro, sino por la abstención. Y ahí Maduro tiene, en efecto, opciones electorales. Luis Vicente, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Que esté muy bien. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis desde Caracas, 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, le comenta Eugenio Martínez, el periodista especializado en el área electoral en Twitter, que hoy se está esperando a las 10 de la mañana declaraciones del Tribunal Supremo de Justicia. A las 10:30 también hablará el fiscal general de la República, Tarek William Saab, el fiscal de Maduro, y el PSUV, por su parte, está invitando a las 11 de la mañana a una rueda de prensa, así como el CNE en Venezuela a las 11:30. Como podemos ver, es evidente que van con todo y que todos están, como quien dice, de acuerdo en un guión que sabremos a partir de las 10 de la mañana. A lo mejor no precisamente de acuerdo. Digo esto porque el TSJ nos vendrá con alguna sorpresa seguramente.
Pero que hable el PSUV en su habitual rueda de prensa de los lunes, quizás sea para ratificar o para soltar otra perspectiva. Cuando habla el PSUV no es Maduro, es Diosdado Cabello, que ¿sí? bueno, que siempre ha negado el resultado de las elecciones primarias. Sí. Pero tenemos pues una avalancha Estaremos de ruedas pendientes, de prensa. Estaremos muy pendientes. Sí, estaremos muy, muy pendientes de eso. Habíamos comentado temprano, gracias Flor Alicia, habíamos comentado temprano en la mañana en las noticias de Estados Unidos la retirada de Mike Pence de la aspiración presidencial dentro del Partido Republicano. Dijo, no me ha quedado claro, este no es mi momento. Después de mucha oración y deliberación he decidido suspender mi campaña para la presidencia a partir del día de hoy. Eso lo dijo ayer en la reunión anual de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas. ¿Cómo queda el panorama de las precandidaturas dentro del Partido Republicano? Vamos hasta California para conversar con la señora Rosario Marín. Ella es del Partido Republicano, fue tesorera de los Estados Unidos cuando el gobierno del presidente Bush. Rosario, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Siempre un placer, César. Muchas gracias. Rosario, con la retirada de Mike Pence, ¿cómo queda la aspiración interna? Habida cuenta que el señor Trump es candidato del Partido Republicano, pero pareciera no competir dentro del Partido Republicano porque no va a los debates y está funcionando por su cuenta. ¿Cómo ve usted el panorama? Pues mira, no me sorprendió para nada que Pence hubiera salido. Se me hizo interesante el lugar que escogió y el tiempo que escogió para hacerlo, que como tú bien sabes fue durante un discurso que estaba dando a la coalición judía y que tomó de sorpresa a todos ellos y toda la gente. O sea, no hubo ni siquiera mucha reacción porque estaban así como inauditos, ¿no? De que esto estuviera pasando. No me sorprendió a mí, no me sorprendió porque en realidad él no tenía la oportunidad de llegar a ser presidente. O sea, era muy, muy claro. Desde el principio era cuesta arriba y él lo sabía. Y definitivamente él perdió su oportunidad cuando se hizo vicepresidente del expresidente Trump. Nosotros sabíamos que él aspiraba a ser presidente y yo creo que él pensó cuando corrieron hace 8 años que Trump no iba a ganar, pero él iba a ser reconocido y eventualmente 4 años después pudiera, o sea, correr para ser presidente. Y pues no fue así. En la política todo es el tiempo y ya no fue su tiempo. Y lo reconoció y se salió. Yo creo que la candidata que se beneficia de esto será Nikki Haley. Yo creo, los poquitos votos que tendría Mike Pence, yo no creo que se van con Trump. Yo creo que se van en este caso yo pienso que sería Nikki Haley, porque la tendencia de ella es para arriba. Entonces, cuando los otros, las tendencias van para abajo, la de ella va para arriba. Entonces, espero que esto le beneficie a ella y creo que ella sería una mucho mejor alternativa que el expresidente. Aunque, como tú dices, él ni parece ser candidato porque no se ha presentado a los debates. Se me hace muy ostentoso de su parte. Se me hace como, pues ya lo tengo ganada, ya ni para qué hacerle hacer presencia en estos debates, que lo único que van a hacer es atacarlo. O sea, entiendo la estrategia, pero se me hace una falta de respeto a todos los votantes republicanos. Rosario, el gobernador DeSantis ha figurado por mucho tiempo como el segundo después de Trump en la aspiración presidencial. Pero ha venido decayendo mucho DeSantis. ¿Cómo ve usted la comparación DeSantis-Haley? Sí, yo creo que
estamos hablando de dos gobernadores, dos exitosos gobernadores en cada estado. Pero a nivel nacional, yo creo que los dos serían reelectos en sus estados. A nivel nacional sería muy difícil. Yo la veo muy difícil para Ron. Las oportunidades que él tenía no las supo aprovechar. No es un hombre carismático. Lo que le ayudó a él mucho en la carrera del estado de la Florida fue su esposa. Aunque no eligen a la esposa, ella ayudó mucho a sacar a la gente. Nikki lo hizo sola. Ella es la candidata. Ella tiene ese carisma. Ella ha sabido confrontar a Trump, a Ron, a Vivek. Lo ha hecho de una forma, en mi concepto, bastante astuta. Muy bien. ¿Cree usted que pueda terminar en la punta cercana a Trump la señora Haley entonces? A ver, yo creo que es posible y yo espero, por el bien del partido, que tengamos otra opción. Entonces, y yo creo, desde que entró Haley, Nikki, yo dije, bueno, tenemos cierta esperanza, los republicanos, ¿no? Yeah. Pero obviamente también es cuesta arriba, porque el expresidente tiene una aprobación dentro del Partido Republicano muy, muy alta. Y va a ser muy difícil, pero no imposible. Además que él está teniendo unos problemas graves y serios dentro de las cortes. Todo lo que él ha hecho ha perdido. O sea, todas las acusaciones hasta el momento se le han hecho y se vienen más, se vienen peor, se vienen acusaciones muy, muy, muy serias de insurrección. Y cuando eso suceda, César, este señor no tiene para dónde salir. Son acusaciones que definitivamente le costarían la presidencia. Y yo espero que así sea. Ah, caray. Bueno, veremos qué ocurre. Rosario, muchísimas gracias por atendernos. Un placer, César. Gracias. Hasta luego. Rosario Marín es del Partido Republicano. Ella fue tesorera de Estados Unidos durante la presidencia de George Bush. Nos habló desde Huntington Park, en California. 10:03 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. 10:05 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Entonces acércate a Nando Grill. En Nando Grill, la carne en vara se prepara respetando toda la tradición de los llanos colombo-venezolanos, donde la carne se cocina en vara a la leña de manera indirecta para que mantenga toda su jugosidad. Y se acompaña de yuca frita, yuca asada, papitas fritas, hallaquitas, arepas, cachapas, quesos, una variedad interesante de quesos blancos, frescos, costillas de cerdo, chorizo, chicharrón pork belly, nada menos, morcilla. Nando Grill, en 3 sedes, en Doral, Westchester y en Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. En 1938, Orson Welles tenía apenas 23 años. Con su pequeña compañía de teatro, deciden montar una adaptación radial, dramatizar para la radio, la novela La Guerra de los Mundos, del británico H.G. Wells. En esta novela, los marcianos, no los extraterrestres, los marcianos invaden la Tierra. Y al parecer los terrícolas no logran detener la invasión, se ven impotentes ante la invasión,
hasta que desde los platillos voladores salen estos marcianos horribles y empiezan a morir porque no pueden respirar el aire de la Tierra. Wells, al comienzo del programa, dice, vamos a hacer esta adaptación dramática de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, etcétera, 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 etcétera. Y va a la adaptación. La advertencia, por lo visto, no la oyó nadie. O la advertencia quedó por fuera y la gente empezó a oír que en la radio hablaban de manera muy, muy dramática de cómo estaban invadiendo. Y esto ocurre en New Jersey, donde empiezan a mencionar aquí, mencionar allá, y la voz se corre y entra el pánico verdadero porque los marcianos estaban invadiendo la Tierra. Invadiendo New Jersey y Nueva York, que es donde siempre invaden los extraterrestres. Pues eso pasó a la historia como un ejemplo no solo del talento descomunal del entonces jovencito Wells, sino como una muestra de cómo a través de los medios puede imponerse una realidad que no es la realidad. Wells no pretendía engañar a nadie, él pretendía tan solo hacer una adaptación radial de una obra. Sin embargo, se convirtió en lo que hoy por hoy llamamos fake news, una noticia falsa. No estaba ocurriendo la invasión de los extraterrestres. Hoy por hoy, sin embargo, cuando estamos en la segunda década del nuevo milenio, pues el concepto de fake news es uno de los altísimos riesgos que tiene la comunicación masiva, porque ahora sí se hace con toda la intencionalidad y con herramientas que pasan a ser muy, muy prácticas. A efectos de esto, vamos a dedicar nuestro foro de hoy a lo que es eso, qué es hoy por hoy un fake news y cómo detectarlo. Vamos hasta Santiago de Chile, donde está el ingeniero, investigador y director de la ONG Cazadores de Fake News, Adrián González. Adrián, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola, buenos días, César Miguel. Un gusto estar por acá compartiendo contigo una vez más. Adrián, nos mandaste una fotografía donde un hombre abatido, agotado, ahí lo tenemos, está cargando a un bebé en un brazo, se le cuelgan dos niños y una niña va encima de sus hombros, y por si fuera poco, el más grandecito de los pequeños se lo lleva de la mano. Él está saliendo dentro de unos escombros y asumimos que esto es en Gaza, en medio del conflicto, son víctimas de un bombardeo israelí. Mas resulta, Adrián, que esta foto es falsa. Sí, esa es una de las... A ver, primero es importante explicar que hay gran cantidad de fotografías reales en el contexto del conflicto entre Hamas y Israel, en este caso, ¿ok? Que muestran a víctimas, personas fallecidas, etcétera. Por lo tanto, hay un conflicto real y eso es cierto. Sin embargo, la llegada de este tipo de software con el cual se pueden crear imágenes, también voces y videos con inteligencia artificial, en este caso particular de esta guerra, han generado un torrente sin fin de imágenes que son generadas de forma sintética, que se están distribuyendo en redes sociales y que, por supuesto, le echan muchísima más leña al fuego en una situación que ya de por sí es bastante triste, ¿no? Y bastante delicada. ¿Cómo sabemos que esta es una foto falsa y otra foto no lo es? Bueno, en este caso en particular, esa fotografía tiene ciertas inconsistencias que son detectables. Hay algunas, por ejemplo, piernas de los niños que están siendo cargados por el hombre que no están en una posición lógica, por decir de alguna forma. Hay algunas manos que están deformes.
uno de los niños tiene 3 dedos en los pies, y esos son algunas cosas que en inglés le dicen artifacts, que son algo así como errores digitales que vienen cuando se crean algunas imágenes con inteligencia artificial. Ya. El problema, César Miguel, es que estamos llegando a un punto en el desarrollo de esta tecnología que se están creando fotografías y videos que son indetectables, ¿ok? Que no va a haber manera de comprobar si es una foto que fue tomada in situ por un reportero de guerra o fue creada con inteligencia artificial. Y eso es una realidad que todo el mundo tiene que conocer. Ahora, no son solo fotos. Hay en este momento muchas estrategias porque además entra este nuevo elemento tan peligroso que llaman la inteligencia artificial. ¿De qué manera se nos complica la certeza de la verdad? Es el estar seguros de que esto sí es verdad y esto otro no. Mira, a ver, antes de la llegada de este tipo de software, ya había cierta conciencia en lo que eran medios, prensa, y se habían creado, o se han venido creando durante años, iniciativas de verificación que tratan de seguirle el ritmo a la información falsa y engañosa que se difunde en redes sociales, utilizando herramientas, utilizando técnicas que permiten comprobar si una información, si una foto fue manipulada digitalmente, etcétera, ¿ok? Ahora, muchas de esas técnicas y muchas de esas herramientas realmente en este momento, con la llegada de este tipo de contenido, se vuelven, de alguna manera se vuelven un poco inútiles, ¿ya? Porque no se pueden, este tipo de contenido no se puede verificar de la misma forma que verificábamos hace un año. Es necesario explicarle a las personas, mira, esa voz que tú estás escuchando de esta persona que está diciendo un llamado a guerra, es posible que sea un deepfake, por ejemplo, que sea una voz sintética con la voz de, no sé, de algún político o de algún locutor o de alguna figura de poder, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es necesario comenzar a explicarlas, porque la desinformación dentro de un año no, la desinformación en este momento ya viene con esas características tan difíciles de verificar. A ver, pongo 2 ejemplos muy puntuales que han ocurrido en estas semanas del conflicto entre Gaza e Israel. Primero se habló de 40 bebés decapitados. Hasta el presidente Biden se hizo eco de esta información y luego la Casa Blanca salió a hacer aclaratorias porque tal cosa no había ocurrido, tal evidencia no se tenía. Y lo otro es toda la confusión que ha surgido o que surgió en su momento, ya creo que está suficientemente aclarado, con relación al estallido de la bomba en el hospital en Ciudad de Gaza. Me gustaría que nos explicases qué ocurrió en cada caso y por qué fue tan fácil que hasta Biden, digamos, que uno supone maneja información de primera mano, se equivocó. Fíjate, en lo que es el mundo de la verificación hay, digamos, 2 grandes tipos de fake news. El término fake news no nos gusta mucho y por eso precisamente utilizamos estos 2 tipos distintos de bulos, por decirlo de alguna manera. Está la información errónea, que es la información que se transmite sin querer, que viene con un error, pero que uno la transmite porque quiere ayudar, porque parece noticioso. ¿Recuerdas, por ejemplo, aquellos bulos sobre que la vitamina C curaba el COVID-19? Ajá. Bueno, es ese tipo de información que uno comparte y que uno de buena fe cree que realmente no se sabe de dónde surge y son como ecos en redes sociales. Pero por otro lado está el término desinformación, que es un tipo de propaganda, y como toda la propaganda lo que busca es persuadir a las personas, pero que tiene unas características particulares. Tienen falsedad dentro de ese mensaje que se está transmitiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento en el conflicto entre Israel y Hamás? Que existe propaganda de lado y lado, existe el uso de desinformación, es decir, información falsa y engañosa que quiere persuadir y que quiere generarle daño al adversario, pero también hay errores, ¿ok? Y en un contexto de este tipo, si un periodista dice, mira, supuestamente hay 40 bebés decapitados, es bastante probable que pase un fenómeno como lo de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, que todo el mundo comience a repetirlo
antes de que haya una verificación. Igual pasó en el caso del hospital. En el caso de los 40 bebés decapitados, hubo una única fuente. Fue una persona que luego se retractó, pero era porque alguien le había dicho, ¿ok? O sea, no era una información confirmada y empezó a regarse como pólvora. En el caso del hospital, aparentemente fue un accidente, un cohete que impactó sin querer, ¿ok? Pero también se dijo que había sido algo intencional por parte de Israel. Entonces, hay mucha propaganda, mucha desinformación, y yo creo que ni siquiera en el conflicto de Ucrania con Rusia se había visto tanta confusión, porque, sobre todo en el caso de Venezuela y Latinoamérica y Occidente en general, está también la barrera del idioma, ¿no? Existen verificadores in situ, existen periodistas in situ que están reportando en hebreo y en árabe, pero no todas esas verificaciones llegan a Occidente. Hay un detalle y me llama la atención. En el caso Rusia-Ucrania, dices, no ha habido tanta desinformación o fake news o bulos como en esta. Y en esta juegan otros elementos. Por ejemplo, hay preocupación en las comunidades judías en el exterior por el creciente antisemitismo que se está desarrollando por la imagen de Israel en medio del conflicto. Evidentemente, esa foto que nos ha servido para la conversación alimenta esas posturas anti-Israel. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que juega en ese ánimo colectivo ya mundial? A tu entender, Adrián. Sí, a ver, bueno, comparando con el caso de Ucrania y Rusia, también hay que comprender otras cosas, ¿no? En el caso, aunque parezca raro, aunque parezca difícil de comprender, recuerda que Ucrania está muy cerca de la Unión Europea y existen gran cantidad de organizaciones de verificación y de análisis de propaganda en la Unión Europea y también en Estados Unidos. Entonces, estas organizaciones de alguna manera han servido de puente y de traductores de cómo opera la propaganda y la desinformación rusa. Ahora, eso no existe en el caso de Israel y de Palestina. Pero además de eso, en el caso de Israel y Palestina está precisamente que la inteligencia artificial y este tipo de estrategias han llegado a un nivel de madurez que no existía anteriormente, ¿ok? Y también está, bueno, precisamente, digamos, un conflicto bélico muy sangriento, donde ha habido mucha destrucción, que por supuesto es algo que preocupa a todo el mundo, y cuando esas fotografías surgen, también existen intereses en muchos países a lo largo del mundo para amplificar esa propaganda, por lo menos la propaganda y la desinformación palestina por parte de los países aliados, ¿ok? Y de Israel también hay cierta tendencia de amplificar cosas que pueden ser incluso propaganda y desinformación de parte de Israel. Adrián, de manera que se están librando dos guerras. Una real en el territorio, ¿verdad? Y otra en lo que se dice de esa guerra real. Nosotros, como consumidores de información, ¿cómo podemos hacer frente a esas dos guerras para no ser víctimas de ninguna de las dos? Porque claro, hay muchas preguntas. China es inocente en todo esto. China no está jugando ningún rol. Te pregunto. Mira, por ejemplo, en el caso de Israel y Hamás, todavía yo no he visto informes, pero en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia, China, a pesar de aparentemente mostrar una especie de posición neutral, hay medios de propaganda chinos que están amplificando propaganda y desinformación rusa, ¿ok? Eso precisamente, hubo un reporte que salió recientemente de una organización cercana al gobierno norteamericano que dice eso, que están amplificando todas esas narrativas desinformantes de Rusia, y probablemente también lo hagan con respecto a Palestina, ¿no? Entonces, sí, yo creo que más allá de que sean dos guerras, hay que comprender que es una sola guerra. Eso lo están manejando como si fuese una sola guerra, y eso se maneja como si fuese una sola guerra, solamente un escenario adicional al marítimo, ¿sabes? A las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas, a las Fuerzas Marítimas. El escenario cyber, el escenario de información es otro escenario de guerra. Precisamente por eso es que en países de Latinoamérica como Venezuela siempre se repite eso de que
estamos, o a nivel de propaganda del gobierno, estamos en una guerra comunicacional, porque lo ven como una guerra. Y precisamente se arman ejércitos digitales con cuentas falsas, con cuentas verdaderas, influencers, para impulsar narrativas. Entonces, las personas tienen que comprender esta realidad. Yo creo que es necesario dar un paso más. Siempre digo que es necesario subir un escalón y comprender que la desinformación se utiliza como un arma de guerra y que nosotros podemos ser, precisamente la idea es hackear los cerebros de las poblaciones con este tipo de información, y la única manera de tener resiliencia es comprender que existe un problema y tratar de buscar fuentes confiables, las mejores fuentes confiables posibles, porque ya no vale conseguir información en cualquier lado del Internet. Hackear el cerebro, qué frase, ¿eh? Dios. Adrián, te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy. A ti, César Miguel, muchas gracias por la invitación. Adrián González es el director de la ONG Cazadores de Fake News. Nos habló desde Santiago de Chile. Son las 10:24 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El sábado 28, en Roma, el Vaticano publicó la relación de síntesis de la primera sesión del Sínodo de la Sinodalidad, un documento de 42 páginas que refleja las conclusiones de los trabajos realizados durante esta primera sesión que se inició el 4 de octubre. El texto, dice la noticia, abarca 20 temas desde la dignidad de la mujer hasta el obispo de Roma en el colegio episcopal. Vamos a Roma. Allí en la línea telefónica está el periodista Sergio Mora. Sergio, muy buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, aquí estamos, César Miguel. Buenas tardes. Aquí estamos. Bueno, el sínodo ha concluido. Ha sido un trabajo largo. Lo hemos seguido prácticamente durante un mes. Las novedades no han sido pocas. En medio del sínodo, o al inicio del sínodo, estuvo una nueva carta, una nueva encíclica del Papa sobre el clima, ¿no? La Laudato Deum, que es una continuación de la publicada hace unos años atrás, la Laudato Si. Después en el medio hubo un tema más espiritual, una carta sobre la espiritualidad y Santa Teresa del Niño Jesús. Después, acabando ya el sínodo el viernes el jueves, fue una carta al pueblo de Dios. El sábado por la noche, en conferencia de prensa, se presentó el documento final que sintetiza todo lo que se ha discutido, y el domingo, con una misa, concluyó este evento que alguno incluso llamó una prolongación del Concilio Vaticano II, que hizo participar a millones de fieles de todo el mundo, a cientos de obispos en total y cardenales, en total 464 personas participaron del sínodo, de los cuales 365 con derecho de voto, de los 5 continentes claramente, y si bien es el sínodo de los obispos, una de las novedades justamente es que había 20 delegados de las iglesias orientales, 70 fieles no obispos, 54 mujeres y después 85 participantes no votantes, incluso de otras religiones cristianas. Sergio, cuando hablas de mujeres, leo un párrafo en el que se describen las incertidumbres en torno a la teología del ministerio diaconal, en el que se pide una mayor reflexión sobre el acceso de las mujeres al diaconado, recibió el mayor número de votos negativos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, recibió el mayor número respecto a los otros. Normalmente todas las preguntas tenían 350 positivos y
4, 5, 6, 7 negativos, digamos. En cambio, en ese de ahí el número negativo fue más alto, aunque el documento pasó por 270 y pico votos positivos, o sea que aún así, digamos, la amplia mayoría de los miembros que participó en el sínodo considera que es un tema que hay que profundizar, pero digamos no mostró un particular entusiasmo. Hay en medio una cuestión teológica de la cual yo realmente no sabría explicarla bien, pero creo que los teólogos están un poquito cortos de ideas. A ver, tópicos controvertidos como el final de la vida, género, identidad sexual, no tuvieron conclusión alguna resaltante. ¿Por qué? Sí, porque no fue, desde el inicio, digamos, no quiso ser el sínodo un parlamento. En la conferencia de prensa final, el cardenal Grech, que era uno de los que, digamos, principales organizadores, indicó que mucha gente llegó un poco así helada, congelada, y después a medida que el sínodo fue andando, se fue deshielando, fue tomando confianza, o sea, cambió mucho a lo largo del sínodo. También al inicio, y durante las diversas ruedas de prensa, se resaltó que el sínodo no es un parlamento, tanto porque no tiene un poder deliberativo, es solo una sugerencia, un termómetro para que el Papa entienda cómo guiar la Iglesia. Pero incluso se subrayó que, a diferencia, por ejemplo, de las Naciones Unidas, donde cada país lleva su agenda y pelea para que su agenda sea aprobada sí o sí, en el caso del sínodo, cada uno llevaba su idea personal, pero no era una idea para imponer, sino una idea para dialogar. Entonces, sin tratar de equiparar o homologar las opiniones diversas, lo que se intentó en el sínodo fue encontrar, digamos, los puntos de unión y entender en un espíritu de diálogo, lo que se llamó también un diálogo en el espíritu, las ideas sin quitar ninguna de las personas con las opiniones más diversas, pero no con intención de imponer, sino de entender. Calcula que el sínodo fueron prácticamente un mes, inició con 3 días de retiro espiritual, inició con una celebración ecuménica en la Plaza de San Pedro, existieron en las diversas congregaciones generales digamos, discursos o reflexiones por parte de obispos y otras personalidades. Después en los círculos menores, cada círculo menor era una mesa en la que habían unas 12 personas, un facilitador, entre las cuales un facilitador, se leían los temas, se hablaban, cada uno daba su opinión, después había un momento de silencio, después había momentos de oraciones. O sea, fue un evento, digamos, muy religioso, no fue un evento, digamos, fue un evento, si queremos, poco parlamentario y muy religioso. Ya. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Como siempre, César Miguel, es un gusto conversar con ustedes. Gracias. Sergio Mora, desde Roma, 10:35. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el grupo palestino Hamas publicó hoy un video en el que 3 mujeres israelíes supuestamente cautivas en la franja de Gaza responsabilizan al primer ministro Benjamín Netanyahu del ataque de los islamistas del 7 de octubre y le exigen que negocie la liberación de presos. Dirigiéndose al jefe del gobierno israelí, una de las mujeres gritó en hebreo: «Libéranos ahora. Libera a los ciudadanos de ellos, libera a los presos de ellos, déjanos volver con nuestras familias». Esto también entra en el discurso que ha estado ocurriendo también en algunos portales del descontento que se está empezando a sentir dentro de Israel sobre las acciones y las inacciones del gobierno de Benjamín Netanyahu.
Claro, todo eso viene a tono con lo que estábamos hablando antes con Adrián González de la eventualidad de los fake news, los bulos en todo esto. Gracias, Flor Alicia. A las 10:37 vamos a Madrid, donde en la línea telefónica está nada menos que el presentador de La Linterna en COPE, el programa más popular de la radio española, don Ángel Expósito. Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? Buenos días en Estados Unidos, buenas tardes aquí en España. Ángel, ¿qué pasa con el tema de la amnistía? Leo que el señor Pedro Sánchez defiende la amnistía en el Comité Federal del PSOE, cito, por el interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles. ¿Cómo hay que entender esa frase? Pues como una mentira más. Vamos, no, esto no es nuevo. Él dice que no son mentiras, que son cambios de opinión. Él lo reconoce así cuando le preguntan si miente. Por lo tanto, pues un cambio de opinión más, barra una mentira más. El pasado mes de julio, creo que lo hablamos, hubo elecciones en España, se votó, Sánchez quedó segundo, con el cuarto, con el quinto, con el sexto y con el séptimo, suman suficientes votos en el Parlamento para ser elegido presidente. ¿Qué ocurre? Que el quinto, el sexto o el séptimo de esos perdedores pues le obligan a amnistiar a un señor condenado por el Tribunal Supremo que se escapó directamente y que no se ha presentado ni siquiera en España, que es Puigdemont. Este Puigdemont le dice, me tienes que amnistiar si quieres que te apoye, y Pedro Sánchez les va a amnistiar a cambio del apoyo, punto y final. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y el presidente del gobierno se lo pasa por el forro, y perdón por el vulgarismo, pues se acaba con la separación de poderes, se acaba el poder judicial, y quien manda, incluso sobre los tribunales, es el presidente del gobierno. Eso es lo que ha ocurrido estos días en España, César. Tal como lo dices, es evidente que este señor Puigdemont está chantajeando al señor Sánchez. ¿Y por qué el señor Sánchez se presta al chantaje? Por seguir en el poder. Si no es por los 7 votos, ojo, en un parlamento de 350 y tantos, si no es por los 7 votos del partido de Puigdemont, que es un partido antisistema y que dio un golpe de Estado, pero está legalizado, pues si no es por esos 7 votos, no suma. Conclusión, este señor le chantajea, el otro traga y sigue en el poder otros 4 años. Punto. Ahora, Puigdemont y su partido, Junts per Catalunya, están en contra de lo que representa el gobierno español. Están en contra del Estado español. Están en contra del Estado español, que no de este gobierno. Mira, los intereses de las dos regiones independentistas, donde más independentistas hay, que son Cataluña y País Vasco, en ese sentido son los mismos. Uno de los jefes históricos de la banda terrorista ETA dijo hace bien poco, ya está, ya cumplió, ya sus delitos hace no sé cuántos años, dijo, nuestro objetivo es la independencia. Con un gobierno de izquierdas en Madrid nos va a costar mucho, pero con un gobierno de derechas en Madrid nos va a costar mucho más. Conclusión, hay que apoyar a Sánchez. Y en esa intención apoyan lo mismo unos que otros. Apoyan lo mismo los independentistas vascos que los independentistas catalanes. El problema está en que ese señor en Madrid lo acepta. Ellos no han mentido nunca, O sea, los herederos de la banda terrorista ETA o los golpistas catalanes no han mentido nunca. Siempre han dicho que quieren la independencia para el País Vasco y para Cataluña. El problema está en que desde Madrid, desde el gobierno central, desde Washington, para entendernos, se les juega. Pues ya está. Fíjate, Ángel, el señor Sánchez perdió esas elecciones. Las elecciones las ganó Núñez Feijóo y el Partido Popular. Pierde las elecciones y entonces, para mantenerse en el poder, se alía con los que quieren la destrucción del Estado español. Los antimonárquicos que nada quieren, por ejemplo, con el rey Felipe. Hay en todo esto, visto desde la distancia, desde el otro lado del charco, una inmensa contradicción. ¿Qué piensa el pueblo español de Sánchez y su gobierno? No ya que perdieran, sino ahora con este tipo de alianzas. Mira, no es ahora, este tipo de alianzas llevan ya 4 años funcionando y hay un porcentaje
casi la mitad del electorado español que le ha parecido bien. Por lo tanto, que nadie esté hablando, eso por lo menos en la mitad, prácticamente. Me da igual 59-41, o sea, 49-51 que 51-49. La mitad no le importa que este tío siga gobernando con ese tipo de socios. Bueno, pues ese es el país que tenemos. ¿Es un disparate que se carga el Estado de Derecho? Sí, pero no olvidemos, España no es una república presidencialista, ni se elige al presidente del gobierno y luego un balotaje como en Francia. Aquí se elige un parlamento, y ese parlamento pues es el que luego elige al presidente. Menudo problema el que hay por delante, entonces. Sí. Bueno, ya veremos qué ocurre con el señor Puigdemont. Ángel, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. A ti, César, con el señor Puigdemont lo que va a ocurrir es que va a volver a España más pronto que tarde, habiéndose escapado de la justicia, habiéndose escapado del Tribunal Supremo y amnistiado por el gobierno de España. Eso va a ocurrir. Qué pena. Gracias, Ángel. Ángel Expósito es el presentador del programa La Linterna en COPE, el más popular de la radio española. Nos habló desde Madrid. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Ha concluido la reunión de las potencias industriales, las 7 potencias industriales del planeta: Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá. La reunión se dio en Japón. ¿A qué conclusiones llegaron? Vamos a Lima para conversar con el internacionalista Francisco Belaúnde, presentador de el programa Hablemos del Mundo. Francisco, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a Miguel por la invitación. ¿Cuáles son, a tu entender, las principales conclusiones de esta reunión del G7 en Japón? Bueno, a ver, hay varios, claro, estos son ministros de comercio, ¿no? Antes había una reunión de ministros de finanzas, en esta oportunidad ha sido de ministros de comercio. Entonces han enfocado básicamente sobre el temas comerciales, lógicamente, muchos ligados, por ejemplo, a las medidas adoptadas por China contra Japón, por el hecho que Japón decidió pues revertir las aguas de la central de Fukushima, que recordemos, ¿no?, que había sufrido una inundación cuando hubo este terremoto y tsunami hace unos años. Y China, no solamente China, pero también Corea del Sur consideraron que era un riesgo, ¿no?, para digamos, de contaminación de esas aguas. Japón dijo lo contrario, que no había ningún problema. Entonces, en represalia por ese vertimiento de las aguas, es que China, digamos, tomó algunas medidas comerciales, ¿no? Y entonces lo que se llamó fue esta digamos, reunión condenó esta actitud china. Pero más allá de eso, es interesante donde se acusa a China también, por ejemplo, de medidas comerciales restrictivas, de imponer a las empresas que abren sus fábricas en China transferencias de tecnología, ¿no? La transferencia de tecnología, recordemos, es un mecanismo que muchos países no desarrollados proponen a empresas que quieren abrir, ¿no?, que quieren abrir alguna fábrica en esos países, ¿no? Pero lo hacen de manera, digamos, no están en posición de imponer algo así. En cambio, China sí. China tiene una posición de fuerza, porque muchas empresas lo que quieren es aprovechar el gran mercado chino y además los costos menores para abrir fábricas, entonces se ven finalmente obligados a ceder, secretos industriales y cosas por el estilo a los chinos, ¿no? Entonces, eso efectivamente es un tema bastante complicado y contra eso también se han pronunciado los países G7. Ya, me llama la atención que no hubo ninguna mención al conflicto en el Medio Oriente, cosa que sí ocurrió en la reunión de los ministros de Finanzas.
Sí, efectivamente es algo que llama la atención. Quién sabe, podría estar relacionado con el hecho de que, de repente hay algunas discusiones internas, porque es verdad que cuando se produjo la reunión de los ministros de Finanzas, acababa de ocurrir el brutal atentado de Hamas, ¿no? Uh-huh. Pero ahora hay discusiones en torno a la ofensiva israelí y a la suerte de los civiles de Gaza. Entonces, si ya, por ejemplo, en la Unión Europea hay discrepancias en torno a esa postura, a ese problema, me imagino también que dentro del G7 deben también haber ese tipo de como son varios de esos mismos países, deben haber también ese tipo de discusión, ¿no? Ya, claro. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. De nada, encantado, como siempre. Francisco Belaúnde, internacionalista, presentador del programa Hablemos del Mundo, desde Lima, 10:49. Las noticias de este momento, en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, que lamentar la muerte de Matthew Perry, el querido actor que interpretó a Chandler Bing en Friends, que murió el sábado pasado en su casa de Los Ángeles luego de un aparente accidente por ahogamiento. Tenía apenas 54 años. El domingo la familia de Perry compartió un comunicado diciendo que estaban desconsolados por la trágica pérdida de su amado hijo y hermano. Se realizó una autopsia y aún se está esperando el resultado para saber si también en su cuerpo había algún tipo de rastros de alguna droga, sabiendo que además el año pasado él publicó unas memorias donde contaba cómo se había ido recuperando de su pasada adicción. Bueno, qué pena. Los seguidores de Friends realmente acongojados, ¿no? Sí, así es. Empezando por Barbarita. Sí, señor. Así es. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:51 de la mañana. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.